Es como para presentar. Ahí Como, está, ahí, listo. ahí estás, ahí estás. ¿Sí? Sí, bien, Ok, todo bien. muy bien, perfecto. Pues entonces vamos a empezar y pues vamos a hablar ahí de las dermatosis neonatales y pues yo le subtitulé que debo saber como pediatra, ¿verdad? Las dermatosis neonatales pues son dermatosis bien frecuentes. eh, Todos los recién nacidos presentan en algún momento de sus primeros días de vida más de alguna, entonces conocerlas es bien importante. Muy bien, entonces como ciertas generalidades, ¿verdad? Recordarnos que el periodo neonatal es entre el día 0 y los 28 días de vida. Es una etapa de transición, ¿verdad? De la vida intrauterina a la vida extrauterina y esto eh, tiene pues mucha trascendencia en cuanto a la manifestación que ellos puedan tener en esta fase de adaptación, principalmente en su piel. Eh, las patologías esta, en esta etapa pues son características. La edad es una cuestión bien importante. Como les mencionaba, la mayoría pues no requieren tratamiento, sino que pues únicamente de un buen plan educacional, ¿verdad? Entonces, ¿qué son aspectos importantes que nosotros tenemos que saber? La edad, el género, ciertas diferencias raciales, porque hay dermatosis que pues vamos a encontrar más frecuentemente una porque pues no es lo mismo una dermatosis que me va a afectar cara, que me va a afectar tórax, a una que me va a afectar principalmente las extremidades, por ejemplo. Entonces, eso, el tipo de la lesión y la topografía nos hace enfocarnos en patologías específicas, ¿verdad? Y muy importante saber si hay patologías previas, ¿verdad? Siempre una historia clínica completa es importante para saber, sobre todo antecedentes maternos, antecedentes perinatales, qué tipo de parto fue, si hubo algún sufrimiento durante el trabajo de parto. Todos estos detalles son súper importantes, sobre todo porque pues también existen lesiones iatrogénicas y traumáticas que son igual diagnóstico diferencial de muchas de estas dermatosis. Bueno, dependiendo como el nivel del área de la piel que esté afectado, pues así podemos encontrar diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Entonces vemos que si la afectación está en la unión dermoepidérmica, podemos encontrar todas las lesiones ampollares compuestas por vesículas y ampollas. Si la pues puede ser un dato de una pérdida de agua o de algo más específico de alguna proteína estructural y podemos ver datos de cerosis. Si hay pérdida de la barrera cutánea, entonces podemos pensar en algo asociado un poquito más de inflamación como las infecciones o la dermatitis atópica. Si hay una epidermis inmadura, pues son bien frecuentes los traumatismos, ¿sí? Y la composición grasa subcutánea, pues nos da datos de hipoxia, ¿verdad? Y de necrosis grasa, que también son algunas lesiones que podemos encontrar y estas pues ya son datos de enfermedad, ¿verdad? Y ya no de una cuestión transitoria y benigna. La inmadurez del sistema vascular, ¿verdad? Aquí podemos ver una cutis marmorata o cutis marmórea y pues estos sí suelen ser cambios vasculares transitorios, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, para la evaluación de las lesiones es bien importante investigar, ¿verdad? La historia materna, la historia familiar, la etapa neonatal es una etapa bien importante y clave para todas las enfermedades genéticas, las genodermatosis, muchas podemos detectarlas en esta etapa
hay otras que no, pero la mayoría pues tienen lesiones muy manifiestas en piel en esta etapa de la vida, ¿verdad? Entonces, la historia materna y la historia familiar es bien importante, ¿verdad? Saber si hay otros hermanos, si hay historia de muertes familiares, ver cómo está el árbol genealógico, ¿verdad? Esas son cuestiones bien importantes que pueden aportarnos para orientarnos y saber diagnosticar algo muy benigno de algo que ya puede ser patológico. Importante, pues, un examen físico completo, ¿verdad? Y eso es, pues, lo importante para nosotros como pediatras, ¿verdad? Vamos a hacer un examen físico completo desde signos vitales hasta observación, palpación, percusión, auscultación y sobre todo observación y palpación. Es lo más importante en cuestión de la piel, ¿verdad? Tenemos ayudas diagnósticas que si es necesario, pues también podemos utilizarlas. Investigar antecedentes prenatales y obstétricos, pues bien importante, ¿verdad? Como les mencionaba, sobre todo por la cuestión de las lesiones que puedan estar asociadas al momento de parto. Muy bien, voy a dar en nociones elementales, pero pues yo les voy a hablar como de lesiones elementales específicas para dermatosis neonatales y algunos ejemplos para que ustedes lo tengan presente. Entonces, las lesiones elementales, pues las que son planas y no son elevadas, podemos encontrar máculas y parches o manchas. Y acá pues solo vamos a ver un cambio de coloración. Entonces acá hay un ejemplo de una mancha café con leche. Acá esta es una lesión mucho más grande, ¿sí? Y este es un precursor del hemangioma. Y básicamente lo que podemos ver en estas que no son elevadas, pues son cambios de coloración, ¿verdad? Que pueden ser asociados a cambios de melanina, aumento de melanina, pues que es lo que nos da el color en la piel, o a cambios vasculares, como es el caso de este precursor del hemangioma. Una pápula, por ejemplo, pues una pápula se trata ya de una lesión elevada, ¿sí? Ya no es una lesión que es plana, y el ejemplo pues más clásico que podemos tener acá es el granuloma umbilical. Una placa, una placa pues es también una lesión elevada, pero más extensa que una pápula, ¿verdad? Entonces, puede ser que sea la confluencia de muchas pápulas o simplemente una lesión que sea elevada y más grande de 0.5 o 1 centímetro, dependiendo de la literatura donde lo revisen. Entonces, este es el ejemplo de un nevo sebáceo y este es el ejemplo clásico de una placa en esta etapa neonatal. Un nódulo, ¿sí? Un nódulo es una lesión que es mucho más grande, más circunscrita que una pápula, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo, pues, de un micropustulosis infantil, y pues las vesículas son lesiones que tienen contenido de agua, contenido seroso y que son usualmente menores de 0.5 centímetros, ¿sí? Una bulla es una lesión en una vesícula pero más grande, ¿sí? Entonces, son extensas, como acá en la epidermolisis bullosa, las pústulas, ¿sí? Son menores de 0.5 centímetros o 1 centímetro, como les digo, dependiendo de la literatura donde lo lea. Y pues tienen contenido de pus. Son lesiones elevadas que tienen contenido líquido, pero tienen contenido de pus. Una costra, ¿sí? Entonces acá vemos una dermatitis atópica impetiginizada y vemos estas costras de contenido amarillo en la superficie, contenido ceroso, y pues es lo secundario a un impétigo en donde clásicamente podemos encontrar estas costras de color amarillo. Una escama, sí, estas pues ya son lesiones secundarias, ¿sí? Y una escama
pues es algo que ya se suelta de la piel, ¿sí? Algo que la piel ya va perdiendo, y como en el caso de la dermatitis seborreica, donde podemos ver una escama blanquecina, amarilla, oleosa, y hay diferentes tipos de escama, pero en esta etapa esta es la escama más frecuente. Una erosión cuando ya no hay una vesícula, una bulla, esa ampolla de la lesión elemental inicial, vemos esta piel de área denudada, expuesta, de una epidermolisis bullosa igual, que se llama erosión. Una úlcera, sí, entonces en la úlcera ya hay una pérdida de la continuidad de la piel, entonces ya vemos como cierta profundidad y pues puede tener algún contenido en la superficie, pero sí hay pérdida de la continuidad de la misma, y este es un ejemplo pues de una aplasia cutis congénita. Una fisura, esta también es una lesión donde hay pérdida de la continuidad, ¿verdad? Y aquí vemos una dermatitis atópica con una lesión retroauricular, y también hay pérdida de la continuidad de la piel, pero es una lesión que es lineal. Atrofia, acá vemos una hipoplasia dérmica focal. Entonces en la atrofia pues hay áreas de depresión de la piel. En la hiperplasia dérmica focal pues es una lesión en piel que sigue usualmente las líneas de Blaschko y tiende a hiperpigmentarse conforme va evolucionando, pero en la lesión inicial pues se ve una atrofia. Y la cicatriz, ¿verdad? Acá vemos la cicatriz, la aplasia, y es un ejemplo de aplasia cutis también. Usualmente este tipo de lesiones pues las vemos in útero, y podemos encontrarnos tanto como con la úlcera, que fue la fotografía que les mostré en la diapositiva previa, como en esta fase, ¿verdad? En la que vemos áreas que pues ya están cicatrizando, o igual durante el primer mes de vida, o sea, puede nacer el paciente con una úlcera por la aplasia y ir formando esta cicatriz, ¿verdad? Muy bien, entonces en las dermatosis neonatales podemos tener todas estas agrupaciones de lesiones, ¿sí? Y todas asociadas pues a diferentes causas en específico. La verdad es de que hay muchas, y solo como signos de enfermedad podríamos hablar de 2, 3, incluso 4 clases más, si vamos por cada rubro, ¿verdad? Las traumáticas, las anomalías del desarrollo, si hablamos únicamente de las que son ampollares, pustulosas o asociadas a vesículas, pues también hay un grupo bien extenso, ¿sí? Las eczematosas y papuloescamosas con alteraciones de la cornificación, las infecciosas también, ¿sí? Son bastantes, ¿sí? Las que podemos englobar en este grupo, y asociadas a cambio de la pigmentación, las que afectan pelo y uñas, ¿verdad? Muchas pues están asociadas entre sí, ¿verdad? Infecciosas que pueden tener afección de pelo y uñas, vesículopustulosas que pueden tener afección de pelo y uñas, y bueno, una cantidad de síndromes, ¿verdad? Que pueden tener la combinación de muchas, ¿verdad? Pero pues el día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en estas, que son las lesiones benignas transitorias, las que tienen cambio de coloración, con manchas, malformaciones y tumores vasculares, y algunas lesiones clásicas y un poco menos clásicas a nivel de las mucosas. Y vamos a empezar con las lesiones benignas transitorias, ¿sí? Entonces, de las más frecuentes, ¿sí? Vamos a encontrar la descamación fisiológica. Y la descamación fisiológica del recién nacido se caracteriza por una descamación superficial que se presenta, pues, en la mayoría de los recién nacidos durante sus primeros días de vida. ¿En quiénes es más frecuente? Pues en los niños que son postmaduros, ¿sí?
¿Pueden presentarlo los prematuros? Sí, pero tenemos que tener en cuenta su edad gestacional, ¿verdad? Y la prevalencia, pues, en algunas bibliografías se describe que hasta un 40% de los niños sanos a término pueden presentarlo, incluso a veces la escama ser tan fina que pues no suele ser visible, puede pasar desapercibida. El tiempo de presentación, pues si el niño es posttérmino, va a nacer en una fase descamativa. Si el niño es a término, va a tener una descamación fina entre el primero, el segundo y hasta el tercer día de vida. Y si son prematuros, pues podemos esperar esa descamación fisiológica entre la segunda y la tercera semana de vida, ¿sí? Entonces acá vemos lesiones en plantas de un bebé, pues con la descamación fisiológica. Suele ser localizada, limitada a manos y a pies y puede tener una extensión de forma gradual, ¿sí? La descamación puede permanecer durante ciertos días, ¿verdad? Y hacerse más intensa entre el sexto y el 10º día de vida, ¿sí? No suele afectar la región perioral. Y esto es un aspecto bien importante, sobre todo para la cuestión de los diagnósticos diferenciales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales diagnósticos diferenciales que podemos encontrar? Ictiosis, displasias ectodérmicas y síndrome de piel escaldada. En las dermatosis transitorias más frecuentes, pues yo voy a hablarles un poquito también de estos diagnósticos diferenciales que podemos encontrar y para que vean que hay algunos en los que pues sí se parece muchísimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que enfocar mucho acá? Sí, era término o no, pues también aspectos que yo les mencioné inicialmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante nosotros revisar en estos pacientes, sobre todo para descartar los diagnósticos diferenciales? El estado general del paciente. Ver si hay o no hay una eritrodermia, ¿sí? La eritrodermia, pues, es de la piel, ¿sí? De la superficie corporal total, entonces, ver si hay o no la presencia de eritrodermia, ¿sí? Ectropión, historia familiar de alguien con lesiones similares en la familia, historia de muertes en la familia, porque es bien importante, hay algunas que no son compatibles con la vida, ¿sí? La distribución característica, si la descamación continúa o se detiene, ver en qué semana de vida se presenta principalmente, si se asocia a erosiones en la piel o a otro tipo de manifestaciones en piel y no solo a esa descamación que observamos clásicamente. Acá hay otras imágenes y podemos ver que siempre en extremidades va a ser los lugares donde más podemos encontrarlo más fácilmente, ¿sí? Y donde más se manifiesta esta descamación, podemos observarlo acá y puede diseminarse ligeramente, como ya lo platicamos, y podemos observarlo acá también a nivel de tronco y cuello, y acá siempre pues persistiendo en manos. Esta es un poquito más extendida, seguramente pues es un bebé post-término, y acá pues podemos ver la escama pues un poquito más gruesa, y siempre algo importante también es que suele ser del color de la piel, ¿verdad? Clara, no suele ser una escama que esté más oscura del color de la piel, que es importante sobre todo para los diagnósticos diferenciales. Este es uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes en cuanto a la descamación fisiológica del recién nacido, ¿sí? Entonces, yo acá les puse algunas fotografías de las tres formas mayores. Bueno, hay 3 formas mayores de ictiosis y 3 formas menores. Sí, acá encontramos la ictiosis arlequín, pues esta es severa, tal vez esto lo vamos a identificar inmediatamente y no va a ser definitivamente una fisiológica, pero esta, por ejemplo, esta sí,
esta sí podemos nosotros equivocarla fácilmente. Y dése en cuenta acá que acá la escama, ¿sí? Es hiperpigmentada, está más oscura que el color de la piel, ¿verdad? Entonces, eso es algo que nos puede orientar, ¿verdad? Y acá se los puse en una fotografía un poquito más grande, y esta es pues la ictiosis lamelar, ¿verdad? Es el fenotipo más leve, puede presentar síntomas de hiperkeratosis variable, las escamas pues son grandes, gruesas, son gris o color marrón, no incluye eritrodermia, ¿verdad? Entonces, por eso se convierte en uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes. El bebé nace colodión, ¿verdad? Ese bebé en papel de pergamino, como observamos en la tercera fotografía, y pues son pacientes que también suelen presentar keratodermia panoplantar, que definitivamente muchas de estas características pues no las va a tener una descamación fisiológica del recién nacido, ¿sí? Y otro diagnóstico diferencial frecuente es el síndrome de piel escaldada, ¿verdad? Y qué es importante ver en la etapa neonatal, es un diagnóstico diferencial infeccioso bien frecuente, ¿sí? Si se recuerdan, no afecta el área peribucal, no afecta áreas periorificiales. Lo que sí sucede con el síndrome de piel escaldada, y algo pues bien clásico en estos pacientes con síndrome de piel escaldada, y para que se recuerden, porque pues sí llegan frecuentemente a la emergencia, ¿no? Traen historia de fiebre, son pacientes que tienen más síntomas sistémicos asociados, pero la escama de ellos suele ser una escama, pues sí, mucho más clara que el color de la piel, más blanca, y incluso hay por ahí un autor que describe el signo del papel de baño mojado, porque así se observa esta escama, como que fuera papel de baño mojado que está pegadito a la piel, ¿verdad? Pero realmente se está desprendiendo. Y entonces es algo bien característico. La escama acá se observa de esa forma, ¿verdad? Y bueno, pues ya les platiqué un poquito de esto. Vamos a seguir con las ampollas por succión, ¿sí? Y esta pues es otra dermatosis transitoria que es bien frecuente, ¿sí? Podemos encontrar lesiones ampollares como estas, ¿sí? Vesiculitas o unas un poco más grandes que están presentes en el nacimiento en los sitios de succión del bebé durante estuvo intraútero, ¿verdad? Entonces, pues suelen darse por esa succión intensa y repetitiva, y son ampollitas que son tensas. Podemos encontrar la ampolla, la erosión, ¿verdad? Donde ya pues se perdió el techo de la ampollita. Incluso podemos encontrar callos en los mismos sitios, ¿verdad? Que pues el nombre dermatológico es una hiperkeratosis, ¿verdad? A nivel de donde haya estado inicialmente. O sea que podemos encontrar pues no solo la ampolla, es más clásico que encontremos las ampollitas, y podemos encontrar una, dos, tres, una o varias, ¿verdad? Los lugares donde más frecuentemente se encuentran, pues es el dorso del pulgar, el índice y la zona de la muñeca. Eh, y pueden formarse también hiperkeratosis o callos por succión al nivel de los labios, y de hecho pues nacer los bebés con esas lesiones también, ¿verdad? Pues vamos a hablar más adelante un poquito más detallado de las lesiones que están en mucosa oral también. ¿Y cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues cualquier enfermedad que presente una ampolla, ¿sí? Cualquier enfermedad que presente una ampolla, que en la etapa neonatal, desde las congénitas, las genéticas, las infecciosas, o sea, hay muchas, ¿verdad? Entonces, epidermolisis bullosa, pénfigo, pénfigoide ampolloso, impétigo ampolloso, sí, es tal vez una que nos puede dar ampollas localizadas, ¿verdad? Y siempre enfocarnos a la cuestión de los síntomas constitucionales asociados, ¿verdad? Por lo demás está sano, me encuentro 2, 3 ampollas de una forma localizada en algún lugar
lugar específico de su piel, pensar primero en lo más frecuente y lo más benigno y transitorio que puede ser esto. Si hay otras situaciones asociadas, pues entonces sí es importante pensar en los diagnósticos diferenciales. Entonces vemos acá, si se dan cuenta, acá en la epidermolisis ampollosa, que es el diagnóstico diferencial más frecuente, pues las ampollas suelen ser grandes, como pueden haber unas muy pequeñas, la mayoría suelen hacerse muy grandes y suelen aparecer en predominios pues acrales, en zonas de roce, de fricción entre las piernas, en los bracitos, en las manos, ¿sí? En muslos, entonces, y luego pues en tronco también, aparecen pues, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, y la característica es que son pues muy grandes, ¿verdad? No son 2, 3 aisladas, y como usualmente se van decapitando, pues sí van comprometiendo un poquito la situación sistémica del neonato, porque van conforme evoluciona según la severidad de la epidermolisis, exponiendo cada vez más piel, ¿sí? Eso aumenta sus pérdidas de agua y eso pues lo compromete hemodinámicamente. Buscar siempre en la cavidad oral, eso es algo importante también, porque en epidermolisis bullosa pues pueden haber lesiones a nivel de mucosa oral también. El pemfigoide ampolloso, en donde observamos estas lesiones que son más tensas, también están agrupadas, ¿verdad? Entonces, este es otro diagnóstico diferencial. Vamos a pasar entonces a otra dermatosis transitoria frecuente y es el eritema tóxico. Y bueno, depende de la literatura donde lo lean. Hay algunas literaturas, sobre todo estadounidenses, que dicen que la frecuencia pues, es entre el 15 y el 50%. Otras más de Latinoamérica nos mencionan que la prevalencia puede ser entre el 30 y el 70%. Lo que sí es que pues es una dermatosis bien frecuente, sí, bien frecuente, y quizá la variedad está un poquito en cuanto a la etapa en la que la encontramos, ¿verdad? Entonces, acá lo que mencionan en uno de estos artículos es que se encuentra del 30 al 70% en pacientes a término. Y la edad de presentación, pues suele ser entre el segundo y tercer día de vida, pero pues puede extenderse entre el 1 hasta el 4.º día de vida. Las lesiones elementales que principalmente encontramos acá son la mayoría máculas y pápulas, y en un menor porcentaje, sí, al menos un 30%, pues encontramos pústulas. La topografía frecuente, pues es cara, tronco, sobre todo en el dorso, a nivel de la espalda, en extremidades, y pues es muy importante saber que respeta palmas y plantas, ¿verdad? Esto es bien importante para todos los diagnósticos diferenciales que podamos tener, pero principalmente también para otra de las dermatosis transitorias que vamos a mencionar posteriormente, ¿sí? Y la evolución, pues, es que aparece, como les mencionaba, entre el segundo y tercer día de vida y puede durar hasta 3 semanas, ¿verdad? Es autolimitada y, pues, no requiere más que cuidados adecuados y generales de la piel, ¿verdad? No sé si alguien revisó un poquito y alguien puede decirme cuáles son, no hay una causa específica, pero hay algunas teorías o algunas hipótesis acerca del eritema tóxico que alguien pudiera decirme. ¿Sí ¿Alguien me que escuchan? quiera, alguien que quiera participar en la clase? Sin pena, ¿eh? Si no están seguros, no pasa nada. Aquí estamos todos para aprender.
Buenas noches. Creo, pero no Sí, estoy muy hola. seguro, pero creo que era en otra patología, pero no se debe a la acumulación de sudor debajo de, bueno, sería debajo de la zona más superficial de la piel, si no estoy mal, pero no estoy seguro. Em, no estás mal, porque de hecho una de las hipótesis habla de que puede darse secundario a una miliaria rubra. Como les digo, no hay una causa específica, pero una de ellas menciona que puede darse secundaria a una miliaria rubra prolongada. Otra teoría menciona que es una reacción como de hipersensibilidad por los linfocitos maternos que aún tiene el bebé. Otras teorías dicen que pues el bebé se está ambientando a todos los gérmenes, bacterias de la microbiota, ¿verdad? Que normalmente tenemos en nuestra piel y por eso presentan este tipo de lesiones. Y en fin, son hipótesis, la verdad es que no es nada que esté demostrado, sino que son hipótesis, incluso dicen que puede una reacción de injerto contra huésped, y lo mencionan así, pero pues todo se queda en puras teorías, y la verdad es que es algo pues benigno transitorio, y lo clásico es que vemos mucho eritema alrededor de las lesiones, ¿sí? Gracias por tu participación. Vemos mucho eritema alrededor de las lesiones, incluso el eritema puede extenderse de 1 hasta 2 centímetros en un halo, pues que se ve muy eritematoso. Las lesiones pues suelen ser bien foliculares y por eso es una de las hipótesis que mencionan de que se da a partir de una miliaria rubra, ¿verdad? Pero la dermatosis neonatal como tal tiene sus características bien específicas y como les mencionaba, puede iniciar desde máculas, pápulas y presentar pústulas también. Acá vemos otras lesiones y acá está lo que les mencionaba del eritema clásico, ¿verdad? Y por ahí su nombre, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, hay bastante eritema que está como formando un halo alrededor de las lesiones. Pues aquí hay algunas pápulas eritematosas, otras que solo son máculas eritematosas y varias pústulas, ¿verdad? Pero todas característicamente pues están con mucho eritema. Acá también vemos otras, entonces si se dan cuenta, extremidades, tronco, en dorso, acá en cara, ¿verdad? Como les mencionaba, la topografía es bien importante eh, tomarla en cuenta, porque podemos encontrar lesiones similares a estas y vamos a ver que eso puede ser otro diagnóstico diferencial. Acá pues esta fotografía se ve menos, pero también están los múltiples halos eritematosos. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente dermatosis neonatal y son los quistes de milio, ¿sí? Entonces, los quistes de milio pues no son más que queratina encapsulada en la capa córnea y es una cuestión benigna y transitoria como de todo lo que hemos venido platicando. Pueden estar presentes desde el nacimiento y pueden persistir durante el periodo de la lactancia. La lesión elemental, pues usted, si hablamos fisiopatológicamente, es un quiste, porque si es queratina que está enquistada, está encapsulada, y que está pues en las unidades pilosebáceas, ¿verdad? Entonces, pero si ustedes al describir su examen físico pueden describir una pápula folicular blanquecina, es completamente válido, ¿verdad? Porque va a cumplir las características de decir que es una lesión elevada con contenido y menor de 0.5 centímetros de ser, porque las foliculares pues suelen ser muy pequeñitas, ¿verdad? 1 milímetro, 2 milímetros, 3, si acaso exagerando, ¿verdad? Si los quistes son muy grandes. Entonces, cualquiera de las dos denominaciones para la lesión elemental pues es válida.
Topografía, lo más clásico es que lo encontremos más superior, ¿sí? Muy raro que lo encontremos en extremidades, la verdad. Esto lo encontramos en cara, en cuero cabelludo y en tronco, ¿sí? Y la evolución, pues pueden permanecer estos quistecitos por meses, ¿sí? Suele ser autolimitada y pues acá dice sin tratamiento en signo de interrogación, eh, porque la verdad es que no causan más molestia de la que se ve, que es estética, ¿verdad? Que la mamá le va a ver ahí los quistecitos blancos en su piel, la mayoría se reabsorben y realmente si se tratan, el tratarlas es quitarlas y pues realmente provocarle un dolor al paciente, está con algo que eventualmente va a desaparecer, pues realmente no vale la pena, ¿verdad? Entonces, explicarle a la mamá, ¿verdad? Que es algo que eventualmente va a desaparecer y que pues no hay nada de qué preocuparse, que pueden aparecer otros, que pueden ir desapareciendo, permanecen usualmente del mismo tamaño hasta que se reabsorben. Acá vemos otros, ¿sí? Acá están más superiores ahí localizados, también trae otros por acá abajo. Y vemos, ¿verdad? Quistes o pápulas foliculares, ¿verdad? O sea, como les mencionaba, cualquiera de las dos situaciones es válida. Acá vemos otras más en la periferia, ¿sí? Acá, y acá vemos otros en el mentón, ¿sí? Vemos acá, ¿sí? ¿Con qué otra situación podemos equivocarlo? Con la hiperplasia sebácea, que es de lo que vamos a platicar a continuación, y con el acné neonatal. Pero pues acá el contenido es blanquecino y en las otras dermatosis que vamos a mencionar más adelante, pues en el caso del acné, el contenido pues son pústulas, no son, el contenido no es blanco, el contenido pues es más amarillo porque son pequeñas pústulas lo que encontramos. Muy bien. Y la miliaria, bueno, es de lo que ustedes más frecuentemente se van a encontrar. Perdón, la miliaria, pues vamos a encontrar de dos tipos. La verdad es que en la etapa neonatal y en los primeros meses de vida podemos encontrar una y otra o ambas. Y la literatura describe que en los primeros días de vida es más fácil que encontremos la más superficial, que es la cristalina, ¿sí? Y esta se distingue por ser pequeñas vesículas cristalinas, se describe como gota de agua o gota de rocío, porque se observa así como una gotita de agua transparente y pues tienen un patrón folicular y suele presentarse pues en las áreas donde el bebé pues más puede sobrecalentarse, aumentar su temperatura y donde más puede sudar, ¿verdad? Entonces en la cara, en el cuello, en la frente, en el tronco y en las áreas flexurales, ¿verdad? Por debajo de las axilas, en la región inguinal, ¿sí? Entonces, usualmente duran días, desaparece y puede volver a aparecer ante condiciones de aumento de la temperatura, de calor, o simplemente encontrarlo en nuestros pacientes que tenemos en un área de cuidado intensivo. A mí no se me olvida y pues siempre les comparto esta experiencia que durante mi residencia una vez nos hicieron una interconsulta de un paciente que estaba en una unidad de cuidado intensivo y que el paciente tenía la piel casi totalmente blanca. Tenía una miliaria cristalina prácticamente generalizada, ¿sí? Y lo que tenía eran múltiples pápulas foliculares cristalinas, así de contenido cristalino, ¿verdad? Pues esto se da por una pseudoobstrucción de los conductos ecrinos, ¿sí? Y cuando esta es rubra o es más
profunda, como lo vamos a platicar ahorita también, pues la obstrucción suele ser como más completa y por eso la lesión es más eritematosa, más rojita, ¿verdad? Entonces el paciente pues lo que tenía era eso, una miliaria cristalina generalizada, tenía cara, tenía tronco, tenía brazos, tenía extremidades inferiores también y cuando ustedes tengan duda o cuando vean algo que pueden ustedes hacer es tomar una gasa y friccionar levemente la piel y la piel se va y las vesículas se liberan, su contenido se libera y se va ahí la piel, ¿verdad? Las lesiones desaparecen con la sola fricción, de esta manera como les acabo de describir, ¿verdad? Y desaparecen las lesiones, ¿verdad? Entonces, la miliaria rubra pues suele ser más profunda, ¿sí? Y es porque la obstrucción, como les decía, la obstrucción eclínea pues suele ser más completa y no parcial y suelen verse pápulas pues más eritematosas, sí, ya no vesiculitas con el contenido cristalino, sino pápulas eritematosas que si permanecen mucho tiempo en la piel pueden convertirse a pústulas, ¿sí? Y también se describe la miliaria pustulosa, que no es más que una consecuencia de la rubra, ¿sí? Y pues igual, ¿dónde la encontramos? En la misma topografía, cara, frente, en tronco y en flexuras, es donde podemos encontrarlo, ¿verdad? La evolución, pues es lo mismo, dura unos días, desaparece y puede volver a aparecer. Y acá las medidas generales, ¿verdad? Un cuidado adecuado de la piel, siempre recomendar a las mamás, ¿verdad? No arropar más de lo necesario a los bebés. Si nosotros sentimos mucho frío, pues ellos van a tener frío, pero si estamos dentro de casa y la casa es calentita y es poco ventilada, pues no es necesario arropar mucho a los bebés, que es algo que sucede frecuentemente, ¿verdad? Y por eso es que encontramos mucha miliaria de cualquier subtipo de forma frecuente. Y acá podemos ver la fotografía de las lesiones elementales de una miliaria cristalina, en donde les mencionaba que pues son pápulas con contenido cristalino, ¿verdad? Y esta está más generalizada, ojo, con los fototipos más oscuros, con las pieles más morenitas, porque podemos verlo de esta forma y pensar que son pústulas, ¿verdad? Pero haciendo la prueba que les mencioné, que es realmente algo muy sencillo, o acercándonos a ver específicamente las lesiones acá, por ejemplo, ya podemos distinguir que sí son como gotas de rocío, ¿verdad? Como de contenido cristalino. La miliaria rubra, en donde vemos que las pápulas pues son más eritematosas, como les mencionaba, ¿sí? Y a veces podemos confundirlo con el eritema tóxico, pero recuerden que el eritema tóxico del recién nacido tiene diferentes lesiones, ¿verdad? Diferentes tipos de lesiones. Tiene máculas, tiene pápulas y tiene pústulas. Y acá en la miliaria rubra, pues lo característico son las pápulas foliculares eritematosas, como podemos observarlo acá. Acá hay otra, miliaria rubra, entonces acá se ven las pápulas, algunas más eritematosas que otras, no todas tienen un halo eritematoso, que es algo característico que también encontramos en el eritema tóxico, ¿verdad? Ese halo eritematoso alrededor de las lesiones. Muy bien, acá vemos también unas lesiones que quizá por el enfoque de luz de la fotografía hay algunas que se ven más blancas que otras, pero pues también es una miliaria rubra. Acá, una miliaria pustulosa, si se recuerdan les mencioné que no es más que la consecuencia de una rubra que persiste, ¿verdad? Entonces es menos frecuente que la rubra y la cristalina, pero puede darse. Y es importante que la tengamos presente, ¿verdad? Entonces acá, si es un paciente que no ha estado internado,
es un paciente que ha estado en ambulatorio y nos consultan por esto, la historia clínica es bien importante porque pues la mamá les va a referir que es un paciente que ha estado presentando episodios frecuentes de lesiones eritematosas en piel, como pequeñas ronchitas rojas o que las últimas salieron y ya no se quitaron, pero se espantó hasta que vio que ya tenían un contenido amarillo, ¿verdad? Entonces acá la historia clínica es bien importante y la verdad es que pues podemos hacer una biopsia, podemos hacer un cultivo y todas estas lesiones que realmente pues no está indicado, pero lo que vamos a encontrar acá es un contenido estéril. Y acá vemos pues miliaria cristalina, las lesiones de la rubra y las de la pustulosa, ahí juntitas para que vean más o menos la diferencia. Y vamos a hablar ahora de la hiperplasia sebácea, ¿sí? Entonces, la hiperplasia sebácea tiene una prevalencia de un 50% en neonatos a término, ¿sí? Y los bebés pueden nacer con las lesiones, ¿sí? Y lo vemos frecuentemente en pacientes a término y raramente en pacientes prematuros, aunque pues también puede encontrarse, ¿verdad? Y son pápulas que confluyen en placas, son lesiones que son menos elevadas y como que más agrupadas, ¿sí? De hecho, pues casi no se palpa, son más planas que elevadas, pero sí forman las plaquitas porque son múltiples pápulas sobre el dorso de la nariz frecuentemente, ¿sí? Y que son más amarillas que blancas, ¿sí? Esa es la hiperplasia sebácea, a diferencia de la miliaria cristalina o de los quistes de Milia, como platicamos anteriormente, pues la miliaria cristalina son pápulas muy pequeñas que tienen contenido cristalino y los quistes de Milia son como aislados, son más elevados, más circunscritos, de contenido más blanco que amarillento, ¿sí? Las placas que forman pues son menos elevadas, por así decirlo, se palpan menos, de hecho se palpan con mucha dificultad la pequeña elevación que tiene, ¿verdad? Pero sí se ven sobre todo en el dorso de la nariz. Entonces, en el labio superior también podemos encontrarlas y pues se instalan unas semanas en el bebé y van desapareciendo, ¿verdad? Y pues la explicación es que suele ser una influencia androgénica del tercer trimestre, ¿verdad? Y como les mencionaba, es poco común en los prematuros. Y acá podemos ver lo que les mencionaba de esas lesiones. Se puede equivocar mucho con los quistes de Milia. Quizá uno de los tips es como el color del contenido y que los quistes de Milia pues son más aislados que la hiperplasia sebácea. Pero de todas formas, ambas son transitorias, benignas y para fines prácticos pues nada más tenemos que vigilarlas y darles un buen plan educacional a los papás. La melanosis pustular transitoria, pues esta es una dermatosis transitoria que es frecuente más en pacientes afroamericanos, ¿sí? Ahí se ha descrito hasta en un 15%. En caucásicos, pues se ha descrito entre el 0.1 y el 0.2%, dependiendo de la literatura donde lo revisen, realmente muy poquito. No es frecuente, pero tampoco hay que descartarlo. Sí me tocó ver en fototipos pues un poquito más blancos unas lesiones, ampollares aisladas que no iban para nada con una ampolla de succión y pues sí fue una melanosis pustular transitoria. Y sobre todo porque la característica de esta es que nos va a dejar una manchita postinflamatoria hiperpigmentada, más oscura que el color de la piel, ¿verdad? Entonces, pueden estar desde el nacimiento o aparecer igual en los primeros días de vida. Las lesiones elementales tienen una evolución. Inicialmente son una vesícula o una pústula que luego se rompe y se ve la descamación, ¿sí? Como podemos verlo en esta fotografía, y luego queda una mácula hiperpigmentada, ¿sí?
¿Dónde podemos encontrarlo? En mandíbula, en frente, en la nuca, en la espalda, en el tronco, en palmas y en plantas, ¿sí? Y esto es también bien importante porque si se recuerdan, el eritema tóxico del recién nacido, pues no nos va a afectar palmas y plantas. Esta sí, sí. Entonces, si es un paciente de un fototipo más oscuro, esos dos diagnósticos diferenciales podemos tener presentes. Sobre todo porque las pieles más oscuras pues también tienden a pigmentar más que las pieles más claras. Y su evolución pues dura unas semanas y desaparece espontáneamente. Lo que más se queda por más tiempo y que incluso puede durar 1 o hasta 2 meses, incluso a veces hasta 3, pues son las máculas hiperpigmentadas postinflamatorias. Y no necesitamos otro tratamiento más que los cuidados adecuados de la piel. Y acá podemos ver, ¿sí? Sobre todo lo que se ve, pues son las máculas hiperpigmentadas, algunas áreas erosionadas o con descamación, como mencionamos. Acá también se ven, ¿sí? Acá las vemos en esa fase que se ve la descamación y empiezan a verse algunas máculas hiperpigmentadas también. Muy bien. El acné neonatal o pustulosis cefálica neonatal, que son sinónimos, ¿sí? Antes distinguían una de la otra, hablaban de una pustulosis cefálica neonatal como una patología diferente y el acné neonatal como en pacientes más grandes, pero realmente actualmente son sinónimo y son la misma enfermedad, ¿sí? La prevalencia pues se ve al menos en un 20% de los neonatos, ¿sí? La edad de presentación suele ser entre la segunda y la tercera semana, aunque, y ahí era donde era como la diferencia de los conceptos, ¿verdad? Que si era acné neonatal o era la pustulosis cefálica del recién nacido, aunque se ha visto que pues entre el primero, segundo, incluso hasta el tercer mes de vida, pues puede suceder también, es bien frecuente en esa etapa, ¿verdad? Y no solo en el primer mes de vida. Y las lesiones pues que clásicamente encontramos acá son pápulas inflamatorias y pústulas. Las pústulas sobre todo, si ustedes ven solo pápulas eritematosas que están en cara, y por eso es cefálica, ¿verdad? Cefálica neonatal, porque nos va a afectar cara, puede afectar un poco, extenderse un poco hacia piel cabelluda y hacia el tronco, pero en la parte superior, como de hombros para arriba, más o menos. Para abajo, la verdad es que si ya presenta más lesiones en el resto del cuerpo, pues no es este diagnóstico. Piensen en otra cosa, piensen en un eritema tóxico o piensen en una biliaria rubra más extensa, ¿verdad? Pero no, sí está localizada específicamente en cara y en piel cabelluda. La lesión pues más patognomónica que podemos encontrar es pústula, ¿sí? Si encontramos pústulas y está de hombros para arriba, piensen en acné neonatal o pustulosis cefálica del recién nacido. Sí, y muchas veces puede estar asociada a la presencia de la costra láctea o de la dermatitis seborreica también. Es bien frecuente que se encuentren como las dos al mismo tiempo, ¿verdad? Y bueno, el acné suele presentar diferentes tipos de lesiones, ¿verdad? Nódulos, quistes, comedones cerrados y abiertos, que son los famosos puntos blancos y negros que vemos en un paciente adolescente normalmente. En el bebé no se va a presentar así, en el neonato no se va a presentar así, en el lactante, sino que vamos a encontrar pápulas eritematosas y pústulas, ¿sí? Esas son las lesiones que vamos a encontrar. No vamos a encontrar comedones, que son los puntos blancos y puntos negros que encontramos normalmente en un adolescente. Eso no vamos a encontrar en ellos y rara vez
perdón, rara vez vamos a encontrar quistes, ¿sí? Que también son bien frecuentes de un acné moderado y severo en un paciente adolescente, ¿verdad? Entonces, son pápulas inflamatorias y pústulas que nos van a afectar principalmente cara, mejillas y piel cabelluda, como les mencioné. Puede durar meses, como les digo, puede aparecer en el primer mes de vida y persistir en el segundo y tercer mes de vida. No deja cicatriz, que es algo importante también. Es otra diferencia con el acné en el adolescente, ¿verdad? Este acné no va a dejar cicatrices y igual, es transitorio, ¿verdad? Eh, las mamás consultan pues porque se estresan, ¿verdad? Al ver que las ronchas aumentan, que las lesiones aumentan y que no se quitan. Y así lo refieren, ¿verdad? Y sobre todo cuando empiezan a ver las que tienen contenido de pus, pues se estresan un poquito más, ¿verdad? Entonces, aquí la verdad es que puede tratarse. Hay algunos medicamentos que podemos utilizar en estos pacientes y que hacen que desaparezcan más rápido. Si no lo tratamos, realmente no pasa nada, es algo transitorio que va a estar unas semanas y va a desaparecer espontáneamente, pero el tratamiento pues sí nos puede acelerar esa mejoría en 1 o 2 semanas, incluso a veces en días, ¿verdad? Está asociada, ¿verdad? También se dice, bueno, tal vez aquí también alguien más quiere participar y me puede decir si alguien leyó qué puede causarlo o qué se cree que puede causarlo. ¿Alguien quiere participar? Doctora, ¿puede repetir la pregunta, porfa? Sí, claro. ¿Qué ocasiona el acné neonatal en los neonatos? ¿O qué se ha descrito? ¿Qué se ha descrito a qué agentes causales describen? Igual que en el eritema tóxico, eh, pues son teorías, ¿verdad? Aunque con el acné neonatal o pustulosis cefálica del recién nacido, pues sí está un poquito más descrito un agente causal por ahí. ¿No? Doctora, yo tenía entendido que prácticamente, bueno, no sé si estoy equivocada, podía ser No te causado por preocupes. grasa. Bueno, lo que sucede, no estás mal, o sea, sí hay algo por ahí en cuestión de que hay una hiperproducción en la glándula sebácea por cuestión hormonal materna, ¿sí? Esa es una, y la otra es que está asociada a la proliferación de malacesia, simpodalis y furfur, ¿sí? Entonces, esto es importante que lo sepan porque también es algo que se asocia un poquito a la fisiopatología de la dermatitis seborreica. Y, y bajo este principio es que, pues, ocasionalmente podemos tratarlos con alguna dilución de forma esporádica, 2 a 3 veces por semana, con algún shampoo que tenga algún azol, sí, ketoconazol es lo más tradicional, ¿verdad? Bajo esta teoría. Y la verdad es que muchos mejoran, ¿verdad? Por eso les digo, está las dos opciones, tratarlo o no tratarlo, como sea, es una cuestión transitoria que en unas semanas va a desaparecer, ¿verdad? Y acá podemos ver otras lesiones
de acné neonatal, acá vemos más pápulas, aquí vemos más pústulas, ¿sí? Pero si se dan cuenta, pues no vemos esos puntos negros y esos puntos blancos que son característicos, pues, del acné del adolescente, que son los comedones. Muy bien. Vamos a seguir con los cambios en la coloración de la piel, ¿sí? Y vamos a hablar de la mancha salmón o nevus simplex, también le dicen el beso de ángel, si está en la región de enfrente, o el pico de la cigüeña, si está en la región posterior de la región occipital o de la nuca, ¿verdad? Entonces, esta es una lesión vascular bien frecuente que podemos encontrar en los pacientes entre el 40 y el 70% y que está presente desde el nacimiento, ¿verdad? Suele desaparecer dentro del primer año de vida y podemos encontrarlo pues frecuentemente en estas topografías, ¿verdad? En la frente, en los párpados, incluso puede extenderse hacia una de las mejillitas, en la localización de la glabela, en la nariz, en la región perilabial, es más central, ¿verdad? Es más central, facial central, igual en la región posterior también suele ser como más central, ¿verdad? Localizarse acá. Y si encontramos alguna lesión de este tipo, sí, que esta pues sería una mancha o un parche, porque es una lesión que no es elevada y que solo tiene un cambio de coloración a nivel de la región lumbosacra, hay que descartar disgrafismo espinal, sí, esto es muy importante, sí. Hay muchas lesiones que si encontramos nosotros en la región lumbosacra, lo primero que tenemos que hacer es descartar esto, ¿verdad? Y esta pues es una de ellas, ¿verdad? Pero la mancha salmón o nevus simplex, que es su otro nombre, la encontramos frecuentemente en estas zonas. Acá vemos otras fotografías, pues conforme van creciendo se van desvaneciendo. Luego hay historias de niños que ya tienen 10 años o niños que tienen 20 años y se enojan y lloran y todavía se les marca, ¿verdad? Y es porque pues es una lesión vascular, sí, es una lesión vascular que es plana y esa es la explicación, ¿verdad? Se va desvaneciendo pero no desaparece totalmente. ¿Cuáles son los principales diagnósticos diferenciales? La mancha en vino de Oporto, ¿sí? Que una de las diferencias es esa intensidad en la coloración, ¿verdad? Acá la vemos como más rosa, más pálida, ¿sí? Y en las manchas de vino de Oporto se ven así, color vino, ¿sí? Bien intensas y que están localizadas usualmente en la cara, pues afectando incluso alguna zona periocular, ¿verdad? Y un hemangioma infantil, ese sería también un diagnóstico diferencial, sobre todo asociado a este síndrome o acrónimo, unos dicen que es síndrome, otros dicen que es un acrónimo, es una asociación de otras malformaciones que les voy a mencionar ahorita más adelante como uno de los diagnósticos diferenciales más frecuentes. Acá podemos ver una mancha en vino de Oporto, si se dan cuenta, es esta, ¿verdad? O sea, según el fototipo, en pieles más claritas, es tal vez un poquito más difícil distinguirlo, ¿verdad? Pero esta es una mancha en vino de Oporto, ¿sí? Y es más color vino, menos color rosa, es también menos centrofacial, sí, está más hacia uno de los lados, derecha o izquierda, y suele afectar alguna zona periocular, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los síndromes asociados a una mancha en vino de Oporto. Por eso es tan importante tener presente este diagnóstico diferencial, porque si es una mancha en vino de Oporto, pues es un paciente que tenemos que estudiar más, ¿sí? Es un paciente que tiene que ver neurología, un paciente que tiene que ver oftalmología, es un paciente que tiene que ver pues otras especialidades, ¿verdad? Y no quedarnos nada más en la cuestión transitoria de observarlo como lo es la mancha salmón o el nevus simplex, ¿verdad? Entonces esa es la importancia de tener presente este diagnóstico diferencial. Y estos pues son, el más clásico es Struch-Weber, pero estos son otros síndromes que pueden estar asociados a la presencia de una mancha en vino de Oporto, ¿verdad? No todos en cara, por eso es que estos son quizá menos valiosos, menos importantes, pero
en cuestión de este diagnóstico diferencial, pero siempre es importante que los tengamos presentes, ¿sí? Acá hay otra mancha en vino de Oporto, acá hay otra. El hemangioma infantil, que es el otro diagnóstico diferencial, sobre todo en las primeras semanas de vida, lo que más podemos encontrar es el primordio, el inicio del hemangioma infantil, que suele ser nada más una lesión plana, ¿verdad? Con cambios eritematosos, donde se ven algunas telangiectasias. Sí, ese es otro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Y la verdad es que tal vez si es el inicio de un hemangioma infantil, que el hemangioma infantil, la característica es que inicialmente el paciente nace con una manchita roja, con una mácula eritematosa, con algunas telangiectasias en su superficie, y después de la tercera, cuarta, quinta semana, hasta la octava semana empieza a crecer, empieza a elevarse, ¿verdad? Entonces, si nos da duda, que es válido, sí, en el primer mes de vida, en la vigilancia y en el control de crecimiento y desarrollo de ese bebé, podemos ver la evolución, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los hemangiomas infantiles, pues podemos ya diagnosticarlos después del primer mes de vida, segundo, tercer mes de vida, porque es cuando están en su fase de crecimiento, ¿verdad? Ese sería el diagnóstico diferencial en cuanto a esto. Otro tipo de hemangioma no, porque los congénitos, pues sí ya suelen nacer elevados, ¿verdad? Entonces ese no sería un diagnóstico diferencial de la mancha salmón. Y tener en cuenta esto, ¿verdad? Que es lo que les acabo de mencionar. El hemangioma infantil usualmente tiene un aparecimiento, un crecimiento inicial intraútero, ¿verdad? Y al nacimiento podemos observar la manchita, pero en los primeros meses de vida está en su fase de crecimiento, de proliferación, y después de los 6 meses de vida, entre los 6 y los 12 empieza su fase de involución, ¿verdad? Entonces, pues nada más para que lo tengan presente también. Y acá podemos ver un hemangioma infantil. Este es un hemangioma infantil extenso en cara, y si es extenso y en cara, siempre es importante pensar en esta asociación, que era lo que yo les mencionaba, ¿sí? Entonces, el síndrome de Face, de fase, y hay algunos que le agregan una S, y pues lo que incluye, pues es principalmente un hemangioma extenso a nivel de cara, ¿sí? Y que suele afectar también la región periocular. Entonces, como es un hemangioma de tipo infantil, suelen nacer solo con la mancha eritematosa y los cambios vasculares, y conforme el bebé va creciendo, como va elevándose la lesión, ¿verdad? Pero sí puede afectar también la región periocular, la región frontal, alguna de las mejillas, así, y pues suelen ser hemangiomas muy grandes, ¿verdad? Entonces, como diagnóstico diferencial, sobre todo en las primeras semanas de vida, es importante, y está asociado a malformaciones de la fosa posterior, anomalías arteriales, cardíacas y oculares también, ¿verdad? Entonces, es importante tenerlo presente, porque pues también es un paciente que tenemos que darle un seguimiento multidisciplinario, ¿verdad? Que también tiene que ver oftalmología, que también tiene que ver neurología, que probablemente tiene que ver cardiología, ¿verdad? Y si no, pues saber al menos el abordaje inicial que nosotros tenemos que darle en algunos estudios de imagen, y eventualmente, si hay alguna anormalidad, pues consultar con las subespecialidades, ¿verdad? Con quien sí, de inicio, siempre con neurología, porque sí hay que ver, y lo más frecuente es que se asocie a malformaciones, pues, de fosa posterior. Luego la mancha mongólica o la melanocitosis dérmica, que es su otro nombre, pues es una lesión que podemos encontrar en el 50% en latinos. Es una falla en la migración de los melanocitos hacia la dermis durante el desarrollo.
Suele encontrarse pues en la región lumbosacra, en el tronco, en extremidades, puede extenderse hasta cuero cabelludo. La región lumbosacra y el dorso pues es lo más frecuente, ¿verdad? Podemos encontrar algunas veces, algunas que les llamamos ectópicas, que están en hombros, en extremidades, incluso en piecitos y en manos, ¿verdad? Que es menos frecuente, pero que sí se encuentran, ¿verdad? Suelen incrementar de tamaño en el primer año de vida y luego pues van involucionando. ¿Qué es importante tener en cuenta con estas? Cuando son muchas y son muy grandes y están incluso afectando áreas menos frecuentes como las extremidades, pues sí hay que tener en cuenta un diagnóstico diferencial que es la mucopolisacaridosis, ¿sí? La gangliosidosis. Entonces, es muy raro, sí, pero si de pronto encuentran pues algún paciente con manchas mongólicas muy grandes y muy extensas, pues no dejen de tenerlo por ahí presente, ¿sí? Luego, ciertos cambios vasculares que son transitorios, ¿verdad? Como la cutis marmorata, los cambios de la coloración arlequín, ¿verdad? Que estos suelen ser transitorios, duran unas horas, si acaso un día, y desaparecen, ¿sí? Suelen aparecer en las primeras horas de vida. El eritema neonatal, que es algo que encontramos por las hemoglobinas pues tan elevadas o los hematocritos tan altos que pueden tener usualmente los pacientes neonatos, ¿verdad? Entonces podemos encontrar este eritema que también es transitorio, la acrocianosis, ¿verdad? En esas primeras horas de vida, en esa etapa de transición, también es algo que podemos encontrar frecuentemente y nos va a durar únicamente pues unas horas. Y bueno, las lesiones de la mucosa oral, que esto es como de lo más frecuente que encontramos, son más frecuentes de lo que realmente creemos, sí hay varias y son bien frecuentes, entonces siempre examinar la mucosa oral es bien importante como para el examen físico completo de nuestro recién nacido, ¿verdad? A veces las mamás lo refieren, pero siempre es importante que nosotros hagamos un examen completo, ¿verdad? Entonces, las perlas de Epstein, perdón, que estas las encontramos en la unión del paladar duro y blando y no son más que pequeños quistecitos de queratina que encontramos allí y que pues son benignos, están instalados ahí unas semanas y desaparecen, ¿sí? Podemos encontrarlo en el 65 al 85% de los pacientes. Los nódulos de Bone, que tienen básicamente el mismo contenido, nada más que los vamos a encontrar acá en las crestas alveolares y las encontramos más en el arco maxilar que en el mandibular, ¿sí? Más arriba que abajo, y podemos encontrarlas hasta en el 85% de los pacientes. Por eso les mencionaba pues que sí son bien frecuentes, ¿verdad? Los quistes de erupción, ¿verdad? Que no son más que pues ahí va a salir un diente, ¿verdad? Encontramos también los dientes neonatales de forma aislada, pero los quistes de erupción no significan más que eso, ¿verdad? Entonces, igual, no hay que hacerles nada más observarlos, vigilarlos, ¿sí? La ránula congénita, que es menos frecuente que las otras tres que mencionamos anteriormente, pero no es más que un mucocel, ¿sí? Un quiste formado por contenido de secreción de glándula salival. Se cree que puede ser como por una extravasación de los ductos de las glándulas o puede ser una obstrucción de la misma y que ahí se forma, ¿verdad? Entonces se le llama ránula porque se observa como el vientre, como el abdomen de una rana y de hecho pues como que cuando el niño llora, cuando el neonato llora, puede hacerse más grande y más chica, ¿verdad? Entonces, como por la secreción de las glándulas salivales también. Entonces, esta y el épulis congénito, que suele ser una tumoración que puede ser, es benigna, puede ser una lesión, pueden ser dos, pueden ser tres, o sea, puede ser multilobulada, ¿verdad? Y suele ser apendiculada
y lo que tiene es pues nada más mucosa, ¿verdad? No suele tener nada más. Estas dos son benignas, ¿sí? La indicación de quitarlas es realmente si causa alguna complicación con la alimentación sobre todo o la respiración del neonato, ¿verdad? Si no causa ninguna complicación, realmente puede observarse. Están las dos escuelas con ambas lesiones, ¿verdad? Las que observan y las que hacen la extirpación quirúrgica. Las que observan, pues, dicen que desaparecen durante el primer año de vida y las que no, y si persisten y causan molestia, pues se quitan. La otra escuela, que es la quirúrgica, pues las quita y ese es el tratamiento, ¿verdad? Pero la verdad es que como son lesiones benignas y el neonato pues es un paciente muy vulnerable porque está en su primer mes de vida. Si es algo que por lo demás no compromete la vida, pues yo sí soy más de la opinión de una cuestión más conservadora y vigilar, ¿verdad? Y como les digo, si realmente pues sí nos compromete la cuestión sobre todo de la alimentación, pues entonces sí, ¿verdad? Entonces sí está completamente indicado la extirpación quirúrgica. El diente natal, ¿verdad? Que a veces vemos uno o dos de forma aislada. Estos son más frecuentes en la región mandibular, en la región de abajo, y los incisivos, luego en frecuencia siguen los caninos, siempre los inferiores, y en frecuencia siguen luego los incisivos superiores y luego los caninos superiores, ¿verdad? Pero más frecuentemente nos encontramos los incisivos inferiores. Y la presencia del diente neonatal puede causarnos por el roce y la fricción una úlcera, ¿sí? En la lengua, justo en la parte del roce. Y esto pues se ha descrito no solo en neonatos, sino que en pacientes más grandes que cuando están en la fase del aparecimiento de sus primeros dientes y así, como una úlcera o una enfermedad de Ricafede, y que no es más que eso, ¿verdad? Entonces, aquí realmente los dientes neonatales también, si causan alguna molestia o ya están causando una úlcera que puede afectar la alimentación del bebé, pues puede estar indicado retirarse, y si no, pues igual solo puede vigilarse. Eventualmente puede traer problemas, sobre todo en la erupción de sus dientes posteriormente. Entonces eventualmente pues sí puede quitarse, ¿verdad? Pero de inicio puede solo vigilarse, y ya así empezamos a tener una consecuencia, pues quitarlo en ese momento, ¿verdad? Este es la ránula, como les mencionaba y les explicaba, el épulis congénito. Y bueno, algunas lesiones que se forman también secundarias a la succión, ¿verdad? Estas lesiones, pues es una hiperkeratosis, ¿verdad? Una ampolla y un engrosamiento acá del labio que se forma por la succión. Lo más frecuente es acá, incluso como les mencioné al inicio de la clase, pueden nacer los bebés con ellas, ¿verdad? Porque se han estado succionando el pulgar in útero y pueden nacer con ellas o pueden ir apareciendo eh, en, en los primeros días, en las primeras semanas de vida. Y también las aftas de Bernard, que estas pues no son más que también lesiones que se producen entre el paladar duro y el paladar blando, secundarios a la succión. Y se dice pues que puede ser que sea porque el mamón tiene agujeros muy pequeños y al bebé le cuesta succionar, o por una mala técnica en el momento de la lactancia materna, ¿verdad? Entonces, siempre es importante pues
ver cómo están alimentando, revisar también el biberón, revisar la técnica que estaba utilizando la mamá para la lactancia materna, si encontramos algún tipo de estas lesiones. Esta es bien frecuente, no pasa nada, ambas hay que vigilarlas nada más. Y acá, pues, si es necesario tratar para reparar un poquito la mucosa, lo hacemos, ¿verdad? Hay por ahí algunos artículos que describen que estas pueden ser tan grandes y tan severas que pueden causar incluso desnutrición en los bebés, son casos extremos. Pero, pues, sí, como les digo, si son extensas, muy severas y dificultan sobre todo la alimentación, pues entonces sí las tratamos. Muy bien, entonces, pues yo les decía al inicio, ¿qué debemos saber como pediatras? Pues saber eh, el tiempo de evolución, la edad, la topografía frecuente de estas lesiones y tener en cuenta que pueden existir diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Que están asociados a una enfermedad sistémica o a una enfermedad congénita, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener presente. Siempre hay que irnos de lo más frecuente a lo menos frecuente, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un examen físico, completo y revisamos, es básico siempre en dermatología, revisar nuestra lesión elemental, la topografía, la edad del paciente, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la evolución? Y definitivamente, si nos da pues todos los síntomas y signos de una transitoria, pues ahí nos quedamos, ¿verdad? El plan educacional es bien importante en estos pacientes con las mamás, con los familiares, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, pues la mayoría no requieren un tratamiento más que vigilancia, ¿verdad? Pero como les mencioné durante la clase y durante la charla, hay varios diagnósticos diferenciales que sí pueden ser signos de algo severo o de algo más complicado que tenemos que llevar en un seguimiento multidisciplinario. Entonces, estas son algunas cosas pues, que tenemos que tener en cuenta y las fuimos mencionando durante la plática. Las manchas mongólicas diseminadas, ¿se recuerdan que les mencioné que si eran muy grandes y muy extensas, pues pueden ser un signo de mucopolisacaridosis? Las lesiones vasculares que no identificamos, ¿sí? Honestamente se vale y muchas veces dermatología apoyamos en el diagnóstico, ¿sí? Porque vamos a identificar cierta lesión, pero a veces el seguimiento no es solo por parte nuestra, ¿verdad? Sino que tiene que ser multidisciplinario, ¿verdad? Y era lo que les mencionaba, muchas lesiones vasculares se asocian a varios síndromes, ¿sí? Y con afectaciones neurológicas, oftálmicas, cardíacas. Entonces, es muy importante que si no estamos seguros de que esa lesión pues algo no cumple con que sea una mancha salmón, con que sea un nebus simplex, entonces pues mejor consultamos. De verdad se vale y hacemos pues un diagnóstico más específico en el paciente y podemos apoyarle de mejor forma si el paciente requiriera de la intervención de otras subespecialidades. Cuando hay enfermedad sistémica, ¿verdad? Es importante que todo lo que mencionamos ahorita, pues si se recuerdan, nada se asocia a otro síntoma como disminución de apetito, fiebre o alguna otra alteración, ¿verdad? Entonces, si hay algún síntoma como estos asociados, hay que descartar otras patologías, ¿verdad? Entre las neonatales, las infecciosas, la verdad es que son muchas, hay muchos diagnósticos diferenciales ahí incluidos. Entonces, si el paciente tiene fiebre, si el paciente no luce bien, si el paciente tiene signos de sepsis, pues esto ya no es una transitoria, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en cuenta también. Y las enfermedades congénitas, si se recuerdan, cuando hablamos de descamación fisiológica del recién nacido, hablamos de algunos diagnósticos diferenciales que si bien no las más severas, pero sí las menos severas, ictiosis, las displasias ectodérmicas, la epidermolisis, ¿verdad? También son enfermedades que tenemos que tener en cuenta. Aftas orales, pues platicamos de lesiones en mucosa oral muy específicas, ¿verdad? Las de Bernard fueron las últimas que mencionamos. Sí es algo que
que no va con una de estas patologías que nada más requieren vigilancia, que son transitorias, entonces es importante consultar, porque sobre todo las epidermolisis, otras enfermedades infecciosas, pueden tener también lesiones en mucosa oral, ¿verdad? Y estamos seguros de que no es una transitoria, sí, ya hicimos pues un examen físico completo, una historia completa, y no nos encaja en ninguna transitoria, consultamos. Y definitivamente, ahora tenemos duda con el diagnóstico, pues igual, ¿verdad? Consultamos. Y bueno, para terminar, como les mencionaba al inicio, todos los recién nacidos presentan al menos una lesión dermatológica, ¿verdad? Hay muchas de estas transitorias y pueden ser desde las ampollas, la descamación, a veces la descamación fisiológica es tan fina que no logramos percibirla, pero todos, el 100% de los neonatos presentan más de alguna lesión en piel de estas de tipo transitorio. Es importante conocer la fisiología de la piel, observar y reconocer las lesiones elementales y la topografía, porque esas son las que nos van a hacer el diagnóstico, que fue lo que les mencioné en varias ocasiones durante la clase, y descartar patologías sistémicas o identificar las congénitas, ¿verdad? Como también ya lo platiquemos. Y bueno, ¿por qué? Pues porque la piel es el órgano más grande del cuerpo y en ella pues vemos reflejadas muchas patologías, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Muchas gracias, Miriam. Bastante didáctica, muy completa tu clase. La verdad es que hasta yo Gracias. retroalimenté muchas cosas. Creo que estuvo bastante buena. No sé si alguien de ustedes tiene algún comentario. ¿Alguna duda? Con toda confianza. Pues agradecerle a la doctora y a Eder por la charla, realmente muy buena. Muchas gracias. Con gusto, doctor. Buenas noches, doctora. Fíjese que sí tenía una duda acerca de Dime. las aftas orales. ¿Qué probabilidad hay que estos niños, digamos, por lo que mencionaba, de que podría ser por el mamón o algo, estas lesiones puedan llegar a estar en las manos? ¿O ya tendríamos que sospechar de alguna otra lesión dermatológica? Ok, bueno, como sí hay aftas como las de Bernard que son benignas y transitorias y que pueden ser secundarias a la succión, si tú solo encuentras aftas, pero por lo demás es un neonato que está hemodinámicamente estable, que no tiene ninguna otra lesión en piel, pues tú puedes estar tranquila y segura de que es ese diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué patologías pueden presentar, además de las aftas, otras lesiones en piel? Principalmente la epidermolisis, ¿sí? En mucosa oral te presenta aftas, pero son pacientes que definitivamente van a tener también bullas, ampollas muy grandes a nivel de piel y quizá va a ser lo primero que vas a ver incluso antes que las aftas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre les mencionaba que la estabilidad hemodinámica, el que no se asocia a otros síntomas es bien importante, ¿verdad? Porque las transitorias pues suelen ser muy locales, muy específicas y no están asociadas a otros síntomas. Ok, gracias, doctora. Por nada. No sé si respondí a tu pregunta, si a eso te referías, si no, dime con toda confianza. Sí, es que más que todo, fíjese que llegó un paciente que sí tenía lesiones en la boca, pero la mamá hacía referencia de que sí eran tenía como ampollitas cerca de las uñitas. Ok. Ella asociaba que era eso. Y sí tuve Ok, y si era un área de succión, digamos, cerca del pulgar, eso es algo que hay que ver mucho la postura del paciente, de cómo normalmente tiene su manita. Entonces, si por lo demás estaba bien, pues sí, podías tener las aftas de Bernard con una ampolla de succión y que lo que tú estuvieras viendo en sus manitas ya fueran áreas incluso de piel denudada de una ampolla por succión que tuvo previamente, ¿verdad?
Sí, doctora. Sí, ok. Sí, y ahí realmente el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Pues como platicábamos una epidermolisis, pero si por lo demás no tenía bullas o ampollas pues muy grandes, difícilmente, ¿verdad? Hay enfermedades infecciosas que te pueden dar lesiones ampollares a nivel de manos y plantas, ¿verdad? Y hay una que es bien frecuente y no sé qué tan frecuente les ha tocado ustedes ver y no sé si alguien me la puede mencionar. El síndrome de Marfan. ¿Podría ser? ¿No? La sífilis. Siempre la sífilis congénita es simuladora de muchas cosas. ¿Sí? Entonces, en sífilis congénita podemos encontrar una descamación exagerada a nivel de plantas y de palmas. Y también lesiones vesiculares a ese nivel, ¿sí? Entonces ese es un diagnóstico diferencial que pues también hay que tener en cuenta, ¿verdad? Ver la historia materna, la historia clínica pues siempre es clave para orientarnos en el diagnóstico, ¿verdad? Gracias, doctora. Bueno, Por yo nada. creo que por tiempo y por ya para dejarte ahí, Miriam, para que hagas ya tus cosas, pues te quiero agradecer muchísimo por la clase y Con pues gusto. entonces la próxima semana pues tendremos la clase de Mangioma, chicos, para el jueves a la misma hora, 19 horas. Ya les estaré enviando el material y espero que también hayan recibido el material de la clase de la doctora para que ya puedan empezar a leer a través de ahí y ya al rato pues les estaré pasando ya el resto del material para ya concluir el bloque de dermatología. Así que pues pasen feliz noche a todos y de nuevo Miriam, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana entonces. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor y doctora.